los 7 mensajes del Señor a las iglesias, y que son mensajes o cartas circulares, porque finalmente, aunque estaban identificadas de manera particular, la carta a Éfeso, a Esmirna, la carta a Pérgamo, la carta a Tiatira, la carta a Sardis, la carta a ¿cuál es la otra? Filadelfia, de la semana pasada. Aunque estaban enfocadas y enrutadas por un destinatario, le voy a decir algo: la palabra del Señor circula por todas partes. No hay nada que la pueda detener, no hay nada que la encapsule. De hecho, dice la misma que ella no está presa, porque la palabra del Señor no está presa, sino que la palabra del Señor corre con libertad y hace los efectos propios para lo que fue enviada. Cierre sus ojitos aquí conmigo y pidamos al Señor que Él en su misericordia nos hable, como nos ha venido hablando. Estas cartas han tocado fibras de mi corazón y no solo emocionalmente, han confrontado mi alma con la realidad de la eternidad. Y yo deseo en mi corazón que su vida también sea movida de la realidad de la eternidad y guardada para el Señor. Entonces, con disposición de corazón, es necesario que así hoy nos acerquemos a ella. Amado Dios, gracias te damos por esta mañana preciosa. Gracias por concedernos, Señor, el gran beneficio y la gran bendición de poder estar en esta tu casa de oración, casa destinada para la adoración en comunidad, para unirnos en un solo cuerpo, en un solo espíritu y bajo una sola fe, para proclamar, Señor, tu reinado, tu soberanía y tu poder sobre nuestras vidas. Hemos cantado, Señor, que te damos gracias por la obra que has hecho en nuestras vidas. Hemos declarado, dicho con nuestro ser, Señor, que solo tú eres digno de ser exaltado, glorificado, obedecido. Dios, y en esta hora queremos acercarnos a tu palabra con un corazón así, consciente de quién eres tú, de quién es esta palabra y para qué es enviada la misma palabra. Permítanos tener un oído atento y un espíritu quieto, reverente, sujeto para poder oír con atención, pero también con disposición. Señor, yo ruego que traigas, Padre Celestial, la manifestación de tu Espíritu, que es la que es finalmente quien convence. Yo solo quiero ser un canal, Padre, para que tu palabra corra. Y guarda mi corazón y mis labios y mi mente de no hacerlo con rectitud y con fidelidad. Dios de los ejércitos, yo creo que tu palabra es la verdad. Y la verdad, Señor, nos hace libres. La verdad, Señor, nos edifica. La verdad, Señor, nos alienta. La verdad nos impulsa, nos redarguye, nos instruye, nos enseña y nos prepara para toda justicia en el reino de Dios. Gracias, Eterno. Amén y amén. Hemos estado mirando la serie Siguiendo la Instrucción. Siguiendo la instrucción, y hemos dicho todo el tiempo, les he recalcado todo el tiempo, que las instrucciones están dadas para darnos ¿qué? Un direccionamiento seguro. Cuando yo quiero ir a un lugar, yo espero, bueno, aquí en Punta Blanca se usa mucho, nosotros pedimos la dirección o la nomenclatura específica y luego le decimos a la persona, por favor, oriénteme más o menos por dónde queda. Y entonces es muy fácil que nos envíen un audio, a veces esos audios nos confunden más, pero se supone que el audio tiene la finalidad de instruirnos y de conducirnos de manera certera al lugar a donde queremos llegar. Bueno, el Señor en su palabra nos ha dejado instrucciones y el destino o la ruta que nos ha señalado es ¿a dónde? A su eternidad. Bueno, Él no es confuso. Tal vez si se me pone, mis hijos dicen que yo no sé ubicar con facilidad, que yo hago como un mapa de acuerdo a los movimientos que yo hago y creo que el otro tiene el mismo dibujo que yo tengo en la mente. Bueno, tal vez no se ve muy claro, pero quiero asegurarle hoy que Dios sí es muy claro. Es perfecto.
Él no nos va a dar un direccionamiento equivocado, ni turbio, ni mucho menos dudoso. Él es muy, pero muy bueno. Así que la razón por la que Él nos está dando instrucciones está en los primeros capítulos del Apocalipsis con una expresión clara en cada una de los mensajes a las 7 iglesias. ¿Y la expresión cuál es? Yo conozco, yo te conozco. Nos da la instrucción porque Él nos ¿qué? Nos conoce. Y entonces de manera específica está la instrucción porque Él conoce a Miriam, conoce el corazón de Miriam, y conoce a Inán, y conoce al hermano Mike, y conoce a todos, y por eso la instrucción viene de manera precisa y bien interesante para cada uno de nosotros. Hemos hablado de que la instrucción está detallada en las Escrituras para nosotros, para que caminemos por el camino de la vida. Y quien no ama la instrucción, quien rechaza la instrucción, se equivoca, hierra. ¿Eso dónde está? Proverbios capítulo 10, versículo 17. ¿Lo recordamos en esta mañana? Este sería el último tema de esta serie, siguiendo la instrucción. Son 7 mensajes y este es el mensaje número 7. Si usted no ha estado en los 7, le animo a que vaya a las Escrituras y empiece a leer el capítulo 2, que inicia con el primer mensaje, y llegará al capítulo 3, donde termina exactamente los 7 mensajes. Hoy, por favor, estemos un poco más atentos. Repasemos el versículo. Se supone que ese versículo ya lo hemos tener guardado aquí, como le digo yo a los niños, donde no se moja. Donde no se moja, ¿cierto? Donde no se olvida. Podemos llevarlo adelante juntos. 1, 2, 3. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión pierda. Camino a la vida es guardar la instrucción. Cuando se habla en las Escrituras de guardar la instrucción, es obedecer. Eso es, no se dice de otra manera. Cuando el Señor nos dijo en las Escrituras, si me aman, guarden mis mandamientos, lo que está diciendo es obedezcan. Cuando el Señor dice en San Juan, el que me ama, mi palabra guardará, está diciendo que el que me ama, evidencia que me ama por medio de la obediencia a mi palabra. Entonces, por eso es necesario que con atención atendamos la palabra. No es correcto que escuchemos una, otra y otra vez y no hayan efectos en nuestra vida, porque el Señor sí lo está haciendo para eso, para conducirnos en esa seguridad. Así, hermano, entonces vamos a ir a la palabra del Señor donde nos corresponde hoy, que es Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 21. Y vamos a estar leyendo juntos la carta. ¿A qué iglesia aparece ahí? A la UNC. ¿Ya estamos todos listos? Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante. Entonces, es la carta que el Señor escribe como un mensaje específico para la iglesia de Laodicea. Y vamos a hacer el mismo ejercicio que hemos hecho en todos los demás. De hecho, hay una expresión de quién es el que escribe la carta. Y me agrada mucho porque vuelve a tomar en cuenta la expresión muy parecida a la carta que le envía a la iglesia de Filadelfia. Él dice, esto dice el santo y verdadero. Ahora aquí miremos cómo es quien escribe, cómo es quien nos manda esta carta que está circulando hoy en Catedral Vida, en Barranca Bermeja. Dice así la palabra del Señor, hagámoslo juntos. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Cómo empieza diciendo cada carta? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto,
yo te aconsejo que de mi compresor refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza ni tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Qué hace el Señor con los que ama? Los reprende y los castiga. Tremendo el Señor. Sé pues, ¿cuál es la recomendación o la instrucción? Ahí empieza la instrucción. Recuerda que el tema es siguiendo la instrucción. Miremos la instrucción. Sé pues celoso y arrepiente. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el tema de hoy exactamente es la iglesia envanecida. La iglesia de la Odisea, de acuerdo a la descripción que el Señor está haciendo de quiénes son, es una iglesia que ha entrado en un terreno de envanecimiento. Entró en el terreno de sentirse lo suficientemente fuerte, autosuficiente y capaz consigo mismo. En otras palabras, podemos decir que la iglesia de la Odisea fue una iglesia que estaba enfocada en ¿quién? En sí misma. Por eso cayó en el rango y en la descripción que el Señor hace en esta carta en una iglesia que se había envanecido. ¿Por qué llegó a ese extremo la iglesia de la Odisea? Bueno, creería yo que si me pongo a leer las otras cartas o los otros mensajes enviados a las otras iglesias, esta iglesia hacía la colección completa de las situaciones por las que el Señor estaba mandándole a las otras iglesias anteriores a arrepentirse, a corregir su andar. La iglesia que se envanece es una iglesia que destrona a Dios y se ubica ella en el trono. El cristiano que se envanece destrona a Dios de su corazón y se entrona a sí mismo con sus pensamientos, con sus argumentos, con sus ideas, con sus deseos, con sus anhelos y con todo, porque finalmente el envanecimiento trae esa situación. Así que sin temor yo podría decir que cayeron en el envanecimiento porque dejaron el primer amor, porque toleraron las manifestaciones pecaminosas, porque toleraron también la adulteración de la palabra, desechando a sí mismo la sana doctrina y obviamente entraron en el terreno de no depender de Dios. Esa es la situación. Cuando usted hace el recorrido de los otros mensajes, de los 6 mensajes, obviamente sacando el mensaje a Esmirna y a Filadelfia, que fueron 2 iglesias por las que el Señor no presentó ningún argumento de queja, sino que más bien las resaltó en sus virtudes. Bueno, la iglesia de la Odisea parece que hubiese recogido lo que no estaba bien y cayó en este estado. ¿Qué era? ¿O dónde? ¿O quién era la Odisea? La ciudad como tal. Bueno, dentro de las cosas que tengo que aclarar, era una ciudad muy pero muy próspera. Era una ciudad que era un centro de comercio y bancario en su época en Asia y que tenía avances desde lo científico de la época, si se pudiera hacer, tanto que ellos habían producido para todo el entorno mismo unos ungüentos especiales para los ojos. Y además de eso también tenían muy desarrollado el tema textilero, tanto en algodón como en lana. Así que era un sector muy pero muy productivo y por lo tanto enriquecido y avanzado. Tenía un entorno lo suficientemente bueno para tener un corazón como envanecido o agradecido. Eso hace la diferencia.
En la abundancia de la bendición pueden ocurrir dos cosas: o mi corazón se envanece o mi corazón se rinde en gratitud. Dios nunca habló de estar en desacuerdo con el bienestar ni con la bendición económica. El problema es el de nosotros. Recuerda que el Señor les llevó al desierto y les rodeó de muchas cosas buenas, y en medio de todo eso también probó qué era lo que había en el corazón del pueblo. El problema no está en los bienes materiales, el problema está en el corazón de los que son receptores de los bienes materiales. De hecho, el oro y la plata, ¿de quién es? De Dios. Todo cuanto hay existe porque el Señor así lo ha permitido y dado en abundancia. Pero esta era una iglesia que donde vamos a tratar de entender qué fue lo que el Señor. Recuerde estas palabras. Uno, porque ellos dentro de su desarrollo tenían una fórmula especial para los ojos. Eso era famosísima la Odisea por ese recurso que tenían. Pero también eran muy distinguidos por la riqueza económica que tenían, el manejo comercial que tenían, y también eran muy reconocidos por el tema del desarrollo textilero. Pero la Odisea tenía una deficiencia muy grande, y eran los afluentes hídricos. No tenían cercanos ni propios, sino que ellos dependían de otros lugares, de otras ciudades, para recibir la destinación del agua. Y muchas veces ellos, cuando ya les llegaba el agua, ya era una expresión o una calidad del agua que no tenía nada que ver con sus orígenes. Normalmente el agua, ¿dónde nace? En los páramos, en las montañas. ¿Y cómo vendrá esa agua? Fresca, cristalina, pura. Pero en medio de lo que rueda y rueda y rueda, y nos llega la Blanca Bermeja, ¿cómo la encontramos? No es una queja, no es un reclamo, ¿cierto? Pero bueno, tenemos algunas, pero muchas virtudes también, porque nosotros tenemos mucha agua que nos rodea. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios, porque si hay algo que necesita Barranca es tener mucha agua, porque este clima lo agricultura, ¿cierto? Amados, en ese contexto de la Odisea, vamos a mirar qué es lo que Dios conoce de ellos, porque es que Él no da instrucciones porque sí, como usted no le da ninguna instrucción a alguno de sus hijos porque sí. Les he dicho que cada hijo, cada uno de nuestros hijos demanda instrucciones de manera específica, porque hay uno que hay que empujar, y entonces las instrucciones para que hay que empujar son diferentes, pero hay uno que hay que contener, atajar. Bueno, las instrucciones para el que hay que atajar es diferente para el que hay que hacerle barra. ¿Cierto? Bueno, vamos a mirar cómo conoce el Señor la iglesia y cómo Él puede describirle. Hijos, aunque ustedes no crean, algo sus padres conocen de ustedes. Algo, porque creo que nosotros no conocemos la totalidad, porque tendríamos que conocer el corazón. Pero algo conocemos de ustedes. Y quiero serle más certera. Aunque su papá no conozca la mitad de su vida, hoy el Señor nos dice a todos: yo te conozco. Yo te conozco. Ahora, no nos conoce de ahora, lo estamos agarrando de sorpresa, ¿no? Él nos conoce desde antes. Y como Él todo lo conoce, la presencia de Dios ya sabe qué va a ser usted dentro de 10 años y qué va a ser de usted dentro de 10 años. A mis ojos está oculto todo, pero a los ojos de mi Señor todo está expuesto. Y por eso su misericordia, Él dijo aquí en el versículo que yo les hice repetir. ¿Recuerdan qué les hice repetir? Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Bonito, ¿no? El Señor como nos habla de bonito.
Yo reprendo y castigo no porque los odio. Yo les doy instrucciones no porque no me caen bien. Yo les estoy hablando en esta mañana no porque no me lo soporto. Hoy el Señor nos está reprendiendo y algunos nos va a zarandear un poquito porque nos ama. Nos ama profundamente. Así que agárrese de esta silla. Y lo que el Señor haga hoy con usted, entonces vívalo desde la verdad del amor puro. Yo pudiera decir cualquier otra cosa aquí para que usted se congraciara y se fuera muy contento conmigo, pero los ojos de mi Señor están sobre usted y sobre mí. Y yo prefiero que Él nos hable con esa franqueza que nos sabe hablar para nuestro bien. Muy bien, ¿qué es lo que conoce? Versículo 16, vamos allá al capítulo 3, versículo 16, y dice así la palabra: conozco que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio. ¿Cómo eran los hermanos de la Odisea? Tibios, tibios. Lo único agradable para comer tibios son los huevitos tibios. Es lo único, déjalo, pero si le ponen a usted un vaso de agua tibia y le dicen, tómesela, eso no entra tan rico. Como si fuera a hacer un tintico y no le echaran el tinto del café ni nada, sino que le sirven el agua. Eso no entra, porque hermanos, el agua tibia no es agradable. El agua tibia o lo tibio es desagradable, muy desagradable. Y lo que le está diciendo el Señor a la iglesia es: ustedes son unos tibios. Ustedes, en otras palabras y en la expresión y en el significado griego, la palabra tibio corresponde a disuchos, y esa palabra significa dos mentes, dos almas, dos ideas, dos percepciones al tiempo, y en otras palabras, inconstancia, y si yo pudiera decirlo, gente que no es confiable, porque así como dice una cosa, dice la otra. Los que son de mi tiempo saben quién decir así. Así como dice una cosa, dice la otra. Decía la chica. Amados, los tibios, ¿cuáles son sus características? Puedo leer en voz alta juntos para ver si así están todos atentos y despiertos. 1, 2, 3. La indiferencia, sin pasión, un poco de aquí y un poco de allá, indecisos, inconstantes, de doble ánimo, inestables, sin carácter. Y en términos muy nuestros en esta época, muy actualizados, pudiéramos decir que los tibios a los ojos de mi Señor son los bipolares espiritualmente. Eso suena raro. Suena raro. Los bipolares espiritualmente son exactamente los tibios, que no saben, no se han definido, están todavía divagando, todavía están pensando que sí, pero no. Son los que quieren ser hijos, pero no se quieren comportar como hijos. ¿Qué es un hijo? Un hijo tiene la identidad de ¿quién? De su padre. Por sus venas corre ¿qué? El ADN de su padre. Habla como su padre. Tiene gestos de su padre. Y donde quiera que va, se le puede decir: usted es como hijo de tal Señor. Cuando Pedro estuvo en un momento de dificultad que vimos la semana pasada en la carta que estuvimos estudiando, aunque Pedro quiso negarlo, se le notaba quién era. ¿Qué dijeron cuando lo vieron? Usted como que es uno de ellos. Y él dijo, no. Y luego él solo el acento puso algo que lo que respondió, alguien dijo, habla. Tiene rasgos. Mis amados, los indecisos, los tibios, empiezan a tener problemas porque la identidad se corrompe. Y aunque Dios es bueno con todos, hermanos, no se equivoquen. Dios
ama su creación ciertamente. Él la cuida, Él la sustenta, pero solo por su carácter perfecto, bueno y misericordioso. Pero no todos corresponden a ser hijos. La palabra del Señor dice que solo se les fue dado ser hijos de Dios a los que recibieron a Cristo Jesús como su Señor. Les fue permitido declararos ser hijos de Dios. Y los hijos de Dios, como estamos viendo los miércoles, ¿cómo andan los hijos de Dios? ¿Como hijos de qué? ¿De luz o de tinieblas? Como hijos de luz. No andan en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que han sido transferidos, esa es la palabra, transferidos, transportados de las tinieblas a la luz o al reino de su Hijo Jesucristo. Amados, los tibios entonces no definen su identidad. Su carácter es un carácter deformado. Y recuerde que la opción o el objetivo del Señor es que todos tomemos el carácter de ¿quién? De Cristo Jesús. Y nuestra semejanza, nuestro parecido sea a la estatura de Cristo Jesús. Y Santiago 1:8 lo describe de una manera bien interesante, refiriéndose a la verdad de los tibios. Dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y quiero que se detenga, porque a veces creemos que esto no aplica para todas las áreas de nuestra vida. Pero alguien que es tibio espiritualmente, o sea que no tiene conexión espiritual con el Señor correcta, no va a poder desarrollar ningún rol sobre la tierra de manera permanente, firme y que dé los resultados correctos. Por eso, mis amados, los hombres tienen que ser calientes espiritualmente. Tibios no. Las mujeres tienen que tener la temperatura adecuada espiritualmente para poder ser buenas esposas, buenas madres, buenas empleadas que el Señor les ha permitido salir a trabajar para hacer lo que Él quiere, dentro, fuera y donde Él la quiere llevar. Igualmente los hombres, igualmente los jóvenes, igualmente los niños. Si no somos constantes, fieles y determinados con el Señor, pues seremos inconstantes en todos nuestros caminos. Porque el que guarda la instrucción ama ¿qué? La vida. Quiero hablarle por lo menos de los peligros. De alguna manera, el cristiano tibio será 100% infiel a Dios, pues sus intereses o lealtades las tiene divididas entre el mundo y la fe. Ese es el peligro más grande. Que el tibio no podrá establecer una firmeza en la fe. Él irá de aquí para allá y de allá para acá, de acuerdo al entorno que se encuentre, de acuerdo a las conveniencias, de acuerdo a los intereses finales. Y es muy, pero muy fuerte entrar en ese terreno de la infidelidad con el Señor. ¿Qué fue lo que el Señor resaltó de la iglesia de Esmirna? Pues su fidelidad. La de Filadelfia también, su fidelidad. La de Esmirna padeció, sufrió y el Señor le dijo: le animo a que permanezca firme en su fidelidad. Entonces, mis amados, ¿qué tan grave puede ser estar tibio espiritualmente? ¿Será grave? ¿Será grave estar tibio espiritualmente? Yo creo que sí, muy grave. Y por lo menos quiero hablarle de algunas situaciones que necesitamos identificar para poder darle la gravedad y la profundidad al mantener un cristianismo así, de dos aguas. Necesitamos entenderlo. Miren, mis hermanos, avancemos, hermano William. Es tan grave porque el estado tibio de la espiritualidad produce adormecimiento.
Un adormecimiento donde no sentimos nada. Que yo le preguntaba la semana pasada, ¿el que está dormido es capaz de defenderse? Está expuesto. El que está dormido puede hacer algo por avanzar. De ninguna manera. El que está dormido está totalmente estancado. Pero también esa tibieza produce exceso de incomodidad. Entonces, ¿no sentimos nada? ¿Estamos bien así como estamos? ¿Estamos bien? No buscamos a Dios, pero así estamos bien. No caminamos en obediencia al Señor, pero no importa, así estamos bien, nos sentimos cómodos. Cuando se siente frío, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente cuando siente frío? Discúlpeme, Carmen, por acá porque estoy un poco. ¿Cómo se siente cuando siente mucho frío? Incómodo. ¿Qué tiene? ¿Usted qué empieza a decir? ¿Necesito qué? ¿Con qué abrigar? Y cuando empieza a sentir calor, ¿usted cómo se siente? ¿Cómodo? Muy incómodo. ¿Y usted qué siente? ¿Ganas de qué? Ya van a casa, ¿cierto? Bueno, hermanos, los extremos, aunque pareciera de alguna manera inexplicable, porque el Señor le dice, ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. O sea que al Señor le gustan esas dos posturas, frío o caliente. No, el Señor lo que está diciendo es, el que está definido, el que está frío y se quiere quedar frío y le gusta estar frío, y el que está caliente y le fascina estar caliente y permanecerá caliente. El problema está en el que se acomoda en la tibieza, porque ese no va a sentir ninguna necesidad. Él está relajado en ese punto. Hermanos, la tibieza destroza la identidad cristiana, la acaba, la vuelve nada, en menos de lo que uno piensa, se desdibuja todo la imagen de Cristo en nosotros. La tibieza elimina la sobriedad. La tibieza elimina la sobriedad. Si causa adormecimiento espiritual, adormecimiento de nuestro corazón hacia Dios, entonces elimina la sobriedad, porque el que está en su sano juicio y en todos los sentidos tiene claridad de las cosas, pero el que está dormido, el que está embriagado, el que está poseído por alguna de las manifestaciones de aquellas cosas que generan alucinaciones, no puede estar sobrio. Y la palabra del Señor habla de manera contundente una y otra vez de la necesidad de estar sobrios. El que está sobrio está despierto, el que está sobrio está con los sentidos puestos, el que está sobrio está enfocado en lo que está haciendo. Es tan peligrosa la tibieza espiritual que causa estancamiento y desabastecimiento. No es solo estancarse, es que se desabastece. Porque el que está tibio no tiene necesidad de nada. De hecho, la segunda expresión es esa: la tibieza espiritual anula la necesidad espiritual. La anula. Y por eso entonces se cae en el estancamiento y profundamente el desabastecimiento. Y también, finalmente, si usted no avanza y si usted no se abastece, no se fortalece espiritualmente, finalmente causa la muerte espiritual. Muere espiritualmente. Y creería que una de las más fuertes es que esa cantidad de cosas traen como resultado el desagrado total para el Señor. Dios se desagrada profundamente y hasta el punto de aborrecernos. Él mismo lo dice, no lo digo yo. Por eso la palabra del Señor dice: por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hebreos capítulo 10 versículo 38. Y en la medida que vayamos avanzando, yo deseo que su alma, su mente entre y empiece a revisar cuál es su estado. Si está frío, no es que esté bien. O si está muy caliente y fervoroso, gloria a Dios,
Pero si está tibio, yo creo que Dios está dándonos una oportunidad bien especial en esta mañana para todos los que aquí estamos. Miremos lo que dice la palabra del Señor. El tibio nunca permanece. El tibio abandona y retrocede. Y el tibio es inconstante y no puede perseverar en la fe. Dice la palabra del Señor: mas el justo por fe vivirá, o vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. El Señor no se agrada del estado de los tibios. Por eso hay la expresión: los vomitaré de mi boca. ¿Qué le produce a usted? ¿Qué podría producirnos a nosotros un deseo ardiente de vomitar o de sacar algo de nosotros? Cuando algo nos queda. Cuando algo no está bien. Cuando algo es contrario a nuestra estructura interna. Entonces lo que viene es un deseo ¿de qué? De arrojar. Yo le contaba que hace una semana, tal vez la pasada, estuve así. No puedo decir que lo último que comí fue lo que me produjo eso, pero sí fui consciente que atrasito yo empecé a sentirme algo indispuesta mal. Y completé con unas cositas que usted no van a comer. Porque yo no las quiero volver a comer en toda mi vida. De esa manera. Me comí unas papitas, me comí unos platanitos y me comí unos chicharroncitos. Que vienen las papitas. Y yo empecé, yo dije: oh, esto estuvo mal. Entonces vamos a... No. Y ya llegó la hora de venirme para el culto de la Socorro. Y yo venía con un desespero que yo no sabía qué hacer, pero yo vine para el culto, luchando con eso hasta que ya yo dije: esto no fue más y esto es lo que tiene que suceder, que tiene que salir de dentro de mí porque no lo soporto, no lo tolero. Bueno, yo me fui para acá y salí del problema. Bueno, ¿por qué le hago esta descripción tan desagradable finalmente? Porque yo le tengo mucho miedo a vomitar. Eso le digo: es más, leyendo eso le digo: sangre de Cristo, si le pasa al Señor como a mí. No hay cosa más terrible que sentir que es necesario arrojar algo, porque no lo puedo tolerar entre nosotros. Hermanos, Dios está diciendo que Dios no puede tolerar a los tibios. No los tolera, los arroja. A ese nivel de preocupación nos debe llevar esa realidad. Es muy grave estar en esa condición de tibio. Podrá ser muy cómodo para la carne, para nuestra humanidad, para nuestra forma de pensar, para nuestro deseo. Podrá ser muy cómodo para nosotros, pero para mi Señor es aborrecible, intolerable. Ahora, ¿qué importa finalmente? ¿Cómo me siento o cómo Dios me ve? Aquí es el tema de poder esclarecer esa verdad, porque si es por comodidad, pues qué importa. Pero el problema está en que hay una eternidad y que hay unas instrucciones específicas, porque el Señor sí nos ama y Él sí desea que usted y yo vayamos en la dirección correcta. Amados, el mensaje entonces a esta iglesia es: ustedes no son tibios, no son calientes, no son fríos, son tibios. Es necesario que se definan. Es necesario, y en tiempos como estos, hermanos, necesitamos definirnos. Amén, amén, amén. Necesitamos definirnos. Amén. No hay otra ruta. O somos o no somos. O somos cristianos o no lo somos. No podemos ser medio cristianos. Ni siquiera podemos simpatizar del Evangelio, porque eso nos hace tibios. Amén. Hermanos, con todo el amor de mi corazón le digo: en la iglesia puede haber mucho tibio. Es más, si no nos hemos dado cuenta,
esta carta fue escrita para una iglesia de tibios. Así es. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tengo que decirlo con mucha preocupación, que mientras en otras cartas, en la carta por lo menos que le escribió a la iglesia que vimos en Sardis, había puros que no estaban en la condición. En la iglesia de Pérgamo había unos que todavía guardaban la sana doctrina. Pero en esta iglesia el trato es para todos por igual. Todos ustedes son unos tibios. No se menciona a uno, mientras que en la iglesia de Pérgamo dice que uno solo era alguien que se había guardado fidelidad y eso le había costado la vida. Y en la otra carta, creo que, en los hermanos de Esmirna también les dicen, ustedes van a padecer por tantos días. Y luego en la Filadelfia, todos estaban en esa postura y unos no habían manchado sus vestiduras. Hermanos, aquí esta carta está dirigida a una iglesia envanecida, a una iglesia de tibios. Nos escapó uno, porque si hubiesen encontrado en esta iglesia uno, le aseguro que ahí hubiese quedado escrito. Hubiese quedado, porque los detalles el Señor no los pasó en las otras cartas, pero en esta no habla de uno solo que estuviera, lo generalizó. ¿Por qué sería? Voy a darle por lo menos una explicación lógica. Donde hay uno encendido, ¿qué hace con los que se le acercan? Los enciende. Donde hay una mano de fríos, todos se quedan. Y donde hay uno que quiere como calentarse un poquito, pero que no se ponga tan caliente, nacen ¿qué? Los tibios. Y ese tibio, ¿qué produce? Un ambiente más cálido para todos, ni muy, ni tan así como nos enseñaron, ni muy cerca, que quede, ni muy lejos, que no caliente. Bueno, el problema es que nos quedamos con esa idea. El Señor sí desea un pueblo fervoroso, un pueblo encendido, un pueblo donde no se apague nunca la llama. Si usted va a las Escrituras, la instrucción que había para los sacerdotes es que el fuego no se podía apagar, ni de día ni de noche. Permanentemente el fuego se debía proporcionar diariamente, noche y día, porque el fuego no se puede apagar. El cristiano debe estar encendido noche y día. Noche y día. Pastora y cartera dormimos. Mientras usted duerme, el Espíritu le sustenta y le ministra a su alma. Y eso es vida. Y eso es vida, y eso es fuego. Quiero hablarles un poco entonces, hermanos, de las verdades espirituales. Es necesario que yo pueda llevarlas a las Escrituras. Yo pudiera convencerle con 3 argumentos míos tal vez, y algunos nunca los convencería con mis argumentos, pero la palabra sí habla específicamente de la verdad, de cómo Él ve, así como Él vio la iglesia de la Odisea. Y tome de estas porciones bíblicas consejo para su alma. Y por favor, convénzase que el no tener una forma, un carácter parecido a Cristo no le permitirá avanzar en el camino de la fe. Leamos entonces lo que dice Mateo 6:24. Mateo 6:24. Dice así la palabra del Señor, ¿ya tenemos? Dice así: ninguno fue
puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. No se enfoque solo en la última frase, porque finalmente, ¿cuántos ricos hay aquí que tienen muchísima plata? Bueno, a veces nos enfocamos solo en esa línea. Bueno, que no cabemos de la plata, estamos estallados. No. Lo que está diciendo el Señor es que nosotros, los que estamos definidos, entendemos que solo hay uno. Pero el que es tibio, le da lo mismo, sirve al uno y sirve al otro. Y el Señor está estableciendo que esa es la condición. No se puede servir a dos señores. No se puede. No se puede. Si la palabra dice que no se puede, no se puede, hermano. No se puede. Busque la culpa si quiere, pero no se puede. Lo que está haciendo el Señor con la iglesia, con cada cristiano, es decir, usted tiene que definirse: o yo soy su Señor, o quién es su Señor. Solo hay un Señor. Uno. En el cielo, lo cantamos, ¿no? En el cielo, en la tierra, en el mar. Solo es uno. El problema es que con facilidad los tibios llegan a ese punto porque construyen sus propios dioses. Hay multitud de dioses. No tengo nada con el tema físico, pero hoy se le rinde mucho culto al cuerpo. Ese es un Dios. Muchos se están quedando en el gimnasio con mucha proteína dentro. Se les estalla el corazón. Bueno, yo no estoy diciendo que no vaya al gimnasio, vaya, hermano, eso no es mi razón, pero usted vaya, porque si le gusta, no es mi razón. Pero hermanos, ¿quién es su Señor? ¿Quién es mi Señor? Nuestro interior, nuestro espíritu necesita un gobierno. Nuestra alma necesita un gobierno, y ese gobierno es solo Cristo Jesús. No pueden ser dos: o somos de Cristo o no somos de Cristo, o somos del Señor o no somos del Señor. Fuimos rescatados por el Señor o no fuimos rescatados por el Señor, porque nosotros lo hicimos. Pero solo hay uno al que nos debemos totalmente. El tibio no puede entender eso. Para el tibio esto es un extremo. Muy extremo esa expresión del Señor. Santiago 1:22, ¿qué dice? Luego Santiago 4:4. Santiago 1:22. Dice así: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El tibio sabe oír, pero no sabe hacer. Y finalmente entra en el terreno del engaño, porque solo se conforma con ¿qué? Con oír, y ya, hasta ahí llega, y siente que eso es suficiente. Esta semana oí esto muy bonito, me gustó, no me gustó, hasta los clasificaban, ¿no? Ese sigue, eso me habló, pero aquello no. Bueno, el tibio hace exactamente eso. Vive en un engaño. Y lo que el Señor no desea que vivamos exactamente en ese engaño. Hay otras citas que no vamos a leer por cuestión de tiempo, pero quiero que tome notas si usted está llevando notas. Puede tomar, bueno, vamos a leer Santiago 4:4. Pero puede tomar Romanos 8, capítulo 8, versículos 5 al 6. Romanos 8, 5 al 6. Lucas 9, 62. Mateo 13, versículo 35 al 36. Dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye el enemigo de Dios. Bueno, el tibio quiere mantener esa relación extra. El tema del tibio es ese:
que quiere mantener como dos relaciones, porque el tibio es 100% infiel, ¿recuerdan? El tibio es 100% infiel, y por eso el tibio entonces procura o está enfocado, el deseo de su corazón es mantener dos relaciones al tiempo. Bueno, el Señor dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo ya se declara, no es que otro dijo que es que él mismo se constituye, se declara enemigo de Dios. ¿Qué tan grave es la tibieza espiritual? Nos pone en enemistad con Dios otra vez. Cristo vino al mundo, murió en la cruz, nos dio oportunidad para ser salvos, para restituir nuestra amistad o nuestra comunión con el Señor. Pero si yo caigo después de que he entendido esa verdad y mi relación con el Señor ha ido caminando nuevamente en amistad, pero yo en el camino decido que quiero andar más bien un poco más cómodo, y entonces me relajo y empiezo a llegar a una temperatura, no voy a llegar a frío, nunca, porque no se me ocurre, después de conocer la verdad, ¿cómo voy a volver a estar congelado? No, pero me mantengo en un tono tibio, creyendo que eso es bueno y es suficiente. Bueno, el Señor dice que no. El que es amigo del mundo y de las cosas que están en el mundo, escúchenme atentamente, mundo refleja a todo el reino o gobierno de Satanás y de las prácticas pecaminosas. Yo no estoy diciendo que usted tiene que ser enemigo de su vecino, enemigo de... No, yo estoy diciendo de las prácticas propias de las tinieblas o contrarias a la voluntad de Dios. Amados, es necesario que nosotros miremos con más diligencia lo que esto significa. ¿Qué tan difícil es estar tibio? ¿Qué tan fácil es estar tibio? Muy fácil. Más fácil de lo que nosotros imaginamos. Es lo más facilísimo. Ser tibio puede ser que usted empiece el día con el devocional de las 4 de la mañana. ¿Cómo? Sí. Usted puede empezar el devocional de las 4 de la mañana, pero cerrado el Zoom, usted dice: gracias Diosito, y aquí me fui. Y vivo mi día como yo quiera. Bueno, ese Zoom no lo alcanzó a calentar, lo dejó en el punto. ¿Fue el problema de Zoom o es su problema? Es mi problema, es mi situación, que todavía no he entendido que todo se trata de una conexión con el Señor. Un tibio, escucha atentamente, un tibio vivirá y muy probablemente morirá engañado. Eso no me gusta mucho. Yo le digo: siéntese bien y agárrese así. No para que me la tire. Pero es probable que un tibio viva y muera engañado. Porque esa es la segunda razón por la que el Señor les está dando la instrucción. Segunda razón. La primera es porque son tibios. Y la segunda razón por las instrucciones que Él les va a dar ahora es que están como versículo 17. Ustedes lo van a leer, por favor, conmigo en voz alta. ¿Qué dice el versículo 17? Dice: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y qué es lo que dice luego? Y no... Ay, que el hermano William no me ha regalado la cita. Discúlpenme, hermano, yo quería que ustedes leyeran conmigo. Hermano William, por favor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Discúlpenme, mis amados, no me hagan la que ustedes no tenían el texto. Yo tengo aquí la Biblia, entonces por eso se me hace más rápido y fácil. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, mi hermano. ¿Listo? ¿Puedo leer? Y entonces usted me dice si es cierto o no. 1, 2, 3. ¿Por qué tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad? Y no sabes, ¿qué es lo que no? No sabes. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Un poco extremo, Señor. Hermanos, el engaño hará ver
creer y decir lo contrario a lo que Dios conoce. Ellos decían, somos ricos, hemos hecho lo suficiente y no tenemos necesidad de más nada. Dios allá en su cielo, Dios allá en su trono, Dios allá en las alturas, Dios allá en la cruz, Dios allá. Pero nosotros no necesitamos nada. Es más o menos lo que dice una iglesia tibia. ¿Para qué tanta oración? ¿Para qué tanto congregarnos? ¿Para qué tanto la lectura de la Biblia? ¿Para qué tanto eso de buscar a Dios? ¿Saben quién está hablando? Un tibio. Si usted lo escucha, acuérdese. No tiene que ir muy lejos, la temperatura ya lo muestra. Ya, ahí ya está diciendo cuál es su temperatura. Y yo le recomiendo que un tibio no se le pegue. ¡Corra! Pero si usted escucha a alguien que dice, hay que buscar a Dios, vamos a hacerlo. Y usted dice, yo no tengo fuerza, pero este tiene como más. A ver, me le pego un poquito. A ver si me ayuda. Me arrastra un poquito. Hermanos, todos tenemos días donde no queremos orar. Eso me pasa a mí. Todos tenemos días donde sentarnos a leer la palabra y dedicarnos a Él. En lugar de se nos hace más atractivo. Bueno, eso me pasa a mí. A ustedes no me imagino. Hay días donde levantarme, bueno, yo no tengo problemas casi con el sueño, gracias a Dios. Pero tal vez hay días donde levantarme para el devocional desde las 3 de la mañana no es lo que más me provoca. Y si alguna vez no me conecto, por eso no perdí la gracia tampoco, por si las dudas. Pero estoy hablándole de lo que es más fácil y más apetecible a nuestro ser. Hoy yo no tuve problemas, a las 4 de la mañana estaba fuera de la cama. Pero hay días donde no quiero. Hay días donde no quiero orar, hay días donde no quiero leer la Biblia, hay días donde no quiero. Hermanos, pero la verdad es que nosotros siempre estamos en profunda necesidad. Este no quiero es un indicativo de que estoy muy necesitado. Cuando usted no le provoque orar, corra porque lo que necesita es orar. Cuando usted no le provoque mucho las escrituras, corra porque lo que le está haciendo falta es las escrituras. Cuando no quiera venir al culto, pellizquese porque lo que le está necesitando es congregarse. No espere que le provoque nada espiritual. A uno le provoca todo lo demás, menos lo espiritual. Sino que alguien diga que sí. A uno le provoca más lo que no es espiritual, ¿no? Eso no es una. Yo no podría decirlo ni en mí, usted es su oficio, no. Yo soy una oveja de mi Señor como usted. Como cualquiera de ustedes, yo soy una oveja de ese mismo buen pastor. Yo no puedo tomar esto como si fuera la panadería donde trabajo, como si fuera las oficinas de trabajo. No, hermanos, la Biblia de la fe es algo totalmente diferente a lo que nosotros pudiéramos imaginarnos como una profesión o como algo totalmente que hago por gusto o no. La fe es algo que es vida y está dentro de nosotros las 24 horas del día, los 365 días del año, hasta que Cristo venga. No es circunstancial ni voluntario. Amados, los hermanos entonces habían caído en esa verdad. Ellos, por medio del engaño de su tibieza, veían cosas, creían cosas y decían cosas contrarias a lo que ya el Señor conocía y a lo que ya el Señor veía de ellos. Expresiones como: yo soy rico, me he enriquecido todo y lo debo a mi trabajo, a mi esfuerzo, a mi dedicación, a mi pilera, a mi brillantez.
¿Qué sería de Dios sin mí en esta tierra? Más o menos. La pilera que yo me gasto, donde quiera que voy, brillo, alumbro. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Miren el extremo de la expresión. La iglesia decía, nosotros somos ricos, nosotros hemos hecho todo lo que tenemos y encima pues no tenemos necesidad de nada. Aquí, hermanos, todos siempre estamos en necesidad de algo. Yo conozco mucha gente que tiene mucho dinero y tiene los hijos patas arriba. Ah, bueno, necesita a Dios en el corazón de sus hijos. Sí necesita. Yo conozco gente que tiene todo lo que quiere, pero no tiene salud. Y muchos se han muerto. Muchos, con muchísima plata, han ido a donde quieran por obtener los mejores tratamientos y las mejores cosas. Pero han tenido que morir porque aunque tenían todo, no tenían que la salud que usted tiene y que yo tengo. Y que no se la puedo perder, porque así Dios nos ha dado. Amados, siempre vamos a estar en necesidad. Siempre. No lo olviden nunca. Por eso la misma palabra registra y dice, Señor, no me des menos de lo que requiero para que yo no vaya a ofenderte, reina. Pero no me des más para que yo no me olvide, no caiga en la ingratitud de olvidar que eres tú. Bueno, equilibrio se llama eso. ¿Está Dios en contra de que usted y yo tengamos abundancia, bienestar? No, ciertamente no. El problema, ¿quién es? Este corazón que se desborda, se va a los extremos o empieza a trabajar en la autosuficiencia y en el egoísmo. Una iglesia envanecida o un cristiano envanecido deja de poner su mirada en el Señor y se enfoca en sí mismo. Y casi que hacemos que los deseos míos, muy propios, nosotros decimos que son los sueños de Dios. ¿Usted sabe cuál es el sueño de Dios? ¿Usted ha leído en las Escrituras cuál es el sueño de Dios? Yo lo he leído. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¡Ese es el sueño de Dios! Miren, Dios no mandó a su único hijo para morir como murió tan terriblemente para que usted tenga bienes materiales, no, es para que usted y yo tengamos vida eterna. Los bienes materiales los tenemos sin necesidad de aceptar a Cristo. Sin necesidad, realmente. Sin necesidad de tener a Cristo en el corazón se puede tener muchos bienes materiales. Es más, hay muchísima gente con muchos bienes materiales sin tener a Cristo en el corazón. ¿Y cuál es el problema? Pueden tener todo eso, está bien que lo tengan. El problema es que no tienen a Cristo. Y está bien que los hermanos de la fe tengan bienes materiales, claramente, pero que también tengan la porción de Cristo en su corazón para saber administrar los bienes materiales que Dios les da, para honrar a Dios. Lo que no está bien es que el Señor nos bendiga con bendiciones materiales y que nosotros nos olvidemos de Dios. Ay, eso sí ya eso no está bien. Amados, la soberbia me lleva a tener una falsa percepción. Y hoy día sí que está muy de moda ese tema de la percepción. Cada quien se percibe como le da la gana. Pero ¿sabe por qué? Porque su corazón se llenó de soberbia. Porque el lenguaje que se oye de manera mundial es que nos debemos a nosotros, para nosotros, con nosotros y nosotros siempre.
entonces cada uno se percibe como quiere. Lastimosamente ya el extremo es tanto que nos percibimos animales, nos percibimos, no, eso es un despelote terrible, pero la misma palabra lo dice, porque el Romano lo dice. El Romano dice que porque la gente se atrevió tanto a negar a Cristo, al Señor, Él los entregó a toda clase de desenfreno y de locura. Y lo que vemos hoy, ¿te parece que esto está como un poco loco? Un tantín, ¿cierto? Un poquito loco. Un poquito. Bueno, eso es por causa de nosotros no reconocer a Cristo Jesús en nuestras vidas. Cuando estoy lleno de mí, cuando estoy lleno de mí, cuando estoy llena del mundo, de mis deseos, entonces Dios no es necesario. Eso es lo que le estaba pasando a la iglesia. Ellos estaban llenos de sus propias ideas. Ellos sí vivían en una zona donde el dinero, la comodidad, donde muchas cosas y los avances sí eran una verdad. Pero es que nada de eso puede estar por encima de Dios. Nada. Recuerden que todo lo que hay en este mundo, todo, sus deseos y todo lo demás perecerá, no permanece, pero el que permanece en el Señor o el que vive en el Señor puede permanecer para siempre. Por eso es que hay que haber un equilibrio. Finalmente Dios sigue siendo Dios. Y quiero solo que leamos algunas porciones bíblicas y las otras usted la toma y la lleva a casa y las puede reflexionar un poco. Primera de Timoteo. Y quiero que leamos tal vez esta cita y las otras se la regalo para que las escriba. Primera de Timoteo capítulo 6. Y vamos a leer aquí, capítulo 6, versículo 10, vamos luego al versículo 17 y versículo 19. Y si quiere vaya tomando nota de Lucas 12:15, Hebreos 13:5, y lo hace usted en su casita. A ver si estoy bien aquí con esta cita. Capítulo 6 de Primera de Timoteo, versículo 10. Ok. Yo creo que vamos a leer desde el versículo 7, hermano William. Dentro de la verdad de cómo yo debo equilibrar lo material frente a lo espiritual, vuelvo y les digo, no podemos abstraernos de las realidades materiales. El problema es que nosotros no tengamos un equilibrio con ello. Capítulo 6, versículo 7 al 10, y luego si nos saltamos al 17, 19. Dice así: porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Usted ha visto algo así? ¿En la realidad ha visto algo así? La mayoría de personas tienen una visión limpia, correcta y tal vez equilibrada cuando desean proyectarse el bienestar para su casa, para su familia. Pero cuando él entra en esa proyección, en el camino se va a encontrar muchas cosas, muchas. Y es muy probable que en el camino de esa visión que inició limpia, correcta, porque es bueno buscar una estabilidad económica, porque es bueno mantenernos así, dice la palabra que caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición.
Yo he visto cómo muchos hogares se han desbaratado. Muchos, no es uno solo, muchos. Porque inicialmente era correcta la visión que tenían de mantener un equilibrio y de mantenerse bien. Pero en el camino asomaron algunas oportunidades, tentaciones, algunas cosas que no eran tan correctas, tan lícitas, tan sanas y tan saludables. Pero en el camino se presentaron y empezó el asunto. Si estaba tibio, ¿qué dijo? Pues qué maldad, ¿cierto? Vamos por aquí. Pero si estaba caliente, ¿qué dijo? No, lástima. Voy a poner en riesgo mi casa, mi familia, mis hijos. No, mis hijos, mi familia, mi fe, mi casa, mucho más valioso que este bienestar que se me está presentando como tan fácil. Bueno, lo que dice la palabra es exactamente eso, que es muy probable que se caigan lazos de muchas codicias necias y que finalmente son dañosas y hunden a los hombres en destrucción y perdición. Yo estoy casi que segura que muchos de los que han enfrentado situaciones fuertes en un principio lo imaginaron, ni lo pudieron dimensionar. Bueno, el Señor nos está mandando a que tengamos coherencia, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando, algunos se extraviaron. ¿De dónde se extraviaron? De la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Vuelvo y digo, ¿el problema es el dinero? Ahí lo aclara, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Un tibio tiene dividido sus amores y entonces servirá a los señores. Bueno, por lo menos lo va a querer hacer, lo va a intentar hacer. Y por eso no va a poder agradar a Dios de una manera decidida, porque está aquí como tendido a la situación. Cuando estamos entonces llenos de nosotros, cuando nosotros somos nuestro enfoque y no es Dios, entonces Dios no es necesario. Amados, necesitamos revisar qué es lo que estamos viendo. ¿Dónde está nuestra mirada? Actualmente yo creo que la iglesia está muy ocupada, los cristianos están muy ocupados en sí mismos, en sus deseos, en todas estas cosas que puede ser que lleguemos al punto de que Dios no es necesario, y creo que en el punto de que no es prioridad. No es prioridad. Eso es grave. Es muy grave, porque desde el principio el Señor demanda que lo amemos a Él como con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Él pide que Él sea el que está en el lugar que le corresponde. Pero una iglesia envanecida, Dios no va a estar en el lugar que le corresponde. Es más, Dios no es prioridad. Muchachos, ustedes que están más jóvenes, por favor no cometan los errores de los adultos. Vuelvan a Dios su prioridad. Vuelvan a Dios su prioridad. Si ustedes vuelven a Dios su prioridad, ustedes va mejor que a su papá y a su mamá. Con seguridad, yo no tengo cómo dudarlo. Vuelvan a Dios una prioridad en sus vidas. No dejen a Dios como una opción allá solo para salir corriendo y pedir ayuda. No, vuelvan a Dios su realidad primaria todos los días de su vida. Y lo otro que Dios está conociendo o le declara a los de la iglesia es que no sabe. Hermanos, la verdad es que el que está tibio o el que vive envanecido vive en una ignorancia. Su condición no puede ser vista. Es como si estuviera sellado a sus ojos su condición real. La verdadera condición entonces no se puede observar. Y ahí mismo en el versículo 17 del capítulo 3 está diciéndoles exactamente, no se lo está diciendo con cuidadito para que ellos no se den cuenta de qué le está diciendo, le está diciendo de manera clara en la parte B del versículo 17. Dice, y no sabes que tú eres
un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Alguien dijo por ahí, y de pronto ustedes se lo saben más que yo, que el que no sabe es como el que ¿qué? Como el que no ve. El que no sabe es como el que no ve. Y lo que está diciendo el Señor es: ustedes no saben realmente su condición. Ustedes están tan cómodos en su tibieza. Ustedes están tan amañados en su envanecimiento que no saben realmente cómo se encuentran. No saben el desastre que tienen dentro. No saben a lo que se aproximan. No saben por dónde están conduciendo sus familias. No saben para dónde van. Como ciegos que van directo a un abismo. Eso les está diciendo el Señor de manera literal a ellos. Ustedes no saben. Hermanos, es necesario que nosotros entendamos hoy que el que lo sabe todo es Él. Amén. Él lo sabe todo. Mire, hijo, tal vez su papá y su mamá no sepan, pero Dios lo sabe todo. Hombres, y no debiera decirlo en medio de hombres cristianos, porque no debiera existir esa doble moral o esa doble práctica. Pero lo que usted hace en lo secreto, muy seguramente no lo sabrá su esposa, pero el Señor sí lo conoce. Amén. Lo mismo pasa con nosotras las señoras. Lo que hacemos en lo secreto no lo conocerán nuestros hijos ni nuestro esposo, pero mi Señor sí lo sabe, lo conoce todo. Él dice: ustedes no saben realmente la condición que andan. La tibieza los somete al engaño del envanecimiento, y ese engaño no les permite conocer la realidad de su estado. Hermanos, en contraste con la verdad que ellos tenían a nivel de ciudad, en contraste con esa verdad que ellos tenían todo lo material, esta iglesia, estos hermanos, espiritualmente no tenían nada. Nada. Por eso el Señor les describe la condición. Ustedes son unos desventurados, unos miserables, unos pobres, unos ciegos, unos desnudos, porque espiritualmente no tenían nada. Tan igual como esa expresión, tal vez no delicada, que en algún momento la escuché de una mujer en medio de un tiempo muy doloroso y fuerte en su vida. Me dijo así: con vaselina de oro, pastora, pero orinando sangre. Nunca olvido esa expresión de esa mujer, porque ciertamente todo lo tenía económicamente. Cuando yo le digo todo, hermanos, no estoy exagerando, todo. Todo lo que usted como mujer y yo como mujer materialmente quisiéramos tener, ella lo tenía y hasta más. Amén. Pero no estaba Cristo ni en su corazón, ni en el corazón de su esposo, ni en el corazón de sus hijos. No estaba Cristo por ningún lugar. Espiritualmente estaban muertos, secos, desposeídos, estaban expuestos. Bueno, así estaba la iglesia. Así estaba la iglesia. La iglesia nadando en la bendición, nadando en la bendición económica, nadando en la bendición, pero miserables, todos arrastrándose, nadando porque ya no les quedaba nada de vida espiritual, harapientos espiritualmente hablando. Eso es lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia. A diferencia de la iglesia que encontró en Esmirna, en el versículo 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú no eres pobre, tú eres rico. La riqueza de esa iglesia era una iglesia que amaba a Dios, vivía para el Señor era su Señor y podían
perseverar en medio de la tribulación y la adversidad. Amados, una iglesia tibia en medio de la adversidad no podrá sostenerse. Será derribada por completo. ¿Cuál es la solución? Entonces el Señor le dice las cosas en la cara y lo dejó ahí. No, el Señor es bien bonito, bien especial, bien propicio para cualquier situación. Si usted hoy está en esa condición de tibieza espiritual, si usted está hoy en esa condición de andar en dos aguas y como que está en el punto de decisión, bueno, la solución el Señor nos la da ahí de manera bien específica en el versículo 18. Dice, por tanto, después de hacerle ese diagnóstico, dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Luego no eran ricos, pero el Señor que les estaba ofreciendo espiritualmente riquezas. Dice, yo les aconsejo que de mí compren oro refinado en fuego, para que seas rico realmente. Y vestiduras blancas, ¿para qué? Para vestirte, vestiduras blancas, no cualquier vestidura, las vestiduras que Él nos proporciona como nuestro Dios y como nuestro Señor, libres de toda mancha, libres de toda atadura, libres de todo peso de pecado, libres de toda dependencia contraria a Cristo. Y dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué le está sacando el Señor como solución? Lo mismo que ellos en el ambiente material tenían. ¿Qué tenían ellos? Abundancia de plata. El Señor les dijo, venga, compren. Hay en mí verdadero oro refinado. ¿Qué tenían ellos también? Fábricas textiles muy famosos, pero el Señor que les dijo, vengan, yo tengo para ustedes vestiduras blancas, para que cubran su desnudez. ¿Qué más tenían ellos? Recuerda que tenían unos ungüentos especiales para los ojos muy famosos. Bueno, el Señor que les dijo, entonces en mí también hagan colirio para que ustedes puedan ver, porque en medio de toda esa abundancia de cosas, ustedes carecen exactamente de lo mismo en su interior. Esa es la verdad de la iglesia que el Señor está hablando. Hermanos, Cristo es la fuente de la riqueza real, infinita y eterna. Ciertamente todo lo que tenemos en este mundo nos sirve y lo necesitamos, lo material, por un tiempo, pero el Señor nos está ofreciendo lo que vamos a necesitar por la eternidad. Eso marca la diferencia en su totalidad. ¿Cuál es la instrucción? Entonces, después de todo ese diagnóstico y de todas esas especificaciones en el versículo 19, Él da la instrucción. Y por favor, si usted ya ha logrado revisarse, si ya ha logrado mirar y si ha logrado, no se resista. Sí, ese soy yo. Si es usted, diga sí, soy yo. ¿Cuál es el problema? ¿Que usted lo reconozca a mis ojos? No. Que el Señor está aquí y Él está viendo y Él conoce y Él está esperando que nosotros tengamos una actitud coherente frente a la palabra. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que aman. Sé pues celoso. La primera instrucción. Sé pues celoso. Aquí no está hablando de unos celos de esos que sentimos los tibios. No. Está hablando el Señor exactamente del fervor, de la pasión, de la dependencia a Dios. Porque exactamente lo que no tienen es fervor, no tienen es celo. Y el único que produce el fervor y el celo en el corazón del cristiano es la llenura del Espíritu Santo. Él es el que hace arder el corazón. Él es el que pone en nuestro interior conectado con la verdad de Cristo en nuestro ser. Romanos capítulo 11, versículo 11 y 12, por favor. Esa es la primera
Y mientras me ponen allí, así ya está. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso. Hermano, el tibio es muy perezoso. Esa es otra iglesia, no se lo olvide. ¿Usted quiere saber si está tibio? Mírase qué tanta pereza tiene para las cosas espirituales. Y si quiere saber quiénes están tibios para correr, mire, eso se da cuenta uno en la pereza que tiene con las cosas espirituales. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en qué? En espíritu, sirviendo al Señor. Versículo 12. Gozosos de la esperanza, sufridos en la oración, en la tribulación y constantes en la oración. Fervor, eso genera celo. Y el celo regularmente está asociado con una identidad de amor. Así que yo todo lo que tenga que ver con el que hago, con él yo me identifico. Él le pide al pueblo que empiece a recuperar el celo por las cosas espirituales, el deseo, el anhelo ardiente por lo que es la expresión de la fe en general. Hermanos, la tibieza espiritual es eliminada por la vida fervorosa en el espíritu. Si usted quiere acabar con la tibieza, no puede acabarla de otra manera que conectándose con el fervor del espíritu. Usted dice que esa palabra me gustó, pero se desconectó, chao, hasta ahí. No hay nada que hacer ahí. La palabra no es poderosa, sí, pero necesitamos tener esa conexión espiritual para podernos mantener fervorosos. La segunda recomendación es arrepiéntete. Arrepiéntete. Hermanos, y yo creo que ese es uno de los conceptos más desdibujados que tenemos nosotros, el arrepentimiento. No llega ni siquiera al remordimiento. Ni siquiera al remordimiento a veces llega. Y es grave. Porque el arrepentimiento es muy profundo y es determinante. El Señor Jesús, ¿cómo le hablaba a la gente? ¿Cómo le hablaba con el Bautista? Arrepentidos y convertidos. El arrepentimiento es esencial, hermanos. El arrepentimiento no es, ay, sí, Diosito. El arrepentimiento no es lo que usted hace con su mamá, con su papá. Ay, ya, mamá, sí, disculpe, ya. No, es un arrepentimiento. Mañana vuelve y lo hace igual o peor. Ahí no hay arrepentimiento. Arrepentimiento es llegar al punto donde yo digo, no lo voy a volver a hacer, pero porque me duele haber hecho algo que no he querido hacer, pero lo hice, pero yo de ahora en adelante no lo vuelvo a hacer. Como yo no volveré a comer lo que me cayó mal, porque eso lo aborrecí. Me arrepentí de haber tocado eso. Y me acuerdo y siento todavía como el sabor. Bueno, el que se arrepiente no olvida de dónde Dios lo sacó. No olvida de dónde Dios lo sacó. Bueno, si no lo ha sacado todavía, nunca se ha arrepentido. Ese es otro punto. Porque nunca ha habido arrepentimiento. Entonces jamás ha habido una renuncia ni una conversión, que es necesario en la vida de todos. Y por último, me gusta mucho y me confrontó mucho esto. Versículo 20, que yo creo que todos lo sabemos de memoria. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abro la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tremendo. Porque este versículo lo usamos mucho para evangelizar. Este versículo lo usamos mucho para decir a alguien que todavía no ha conocido al Señor que el Señor está a la puerta y llama. Si alguno oye eso, ¿sabe qué me confrontó? Que este versículo no está en el escenario para gente que no conoce al Señor. Este versículo está en el escenario de su iglesia. Es grave. Es muy grave, hermano. Filadelfia, cuando usted empieza a leer el mensaje de Filadelfia, el Señor dice: las puertas están abiertas y nadie las va a cerrar. Por su conducta, por su característica fiel. Pero aquí a esta iglesia
Uf, no tiene coherencia. No tiene coherencia que la iglesia del Señor le tenga las puertas cerradas, le tenga restringida la presencia a Dios, le tenga restringida el ingreso a Dios en su vida. No es coherente, hermano. Una iglesia que le cierra las puertas a Dios no es una iglesia de Dios. No es coherente. Yo cuando me estrellé con este versículo, yo dije, no puede ser, Dios mío, que esto pueda suceder. Pues sí, el Señor hace un llamado a la iglesia y dice, yo estoy a la puerta del llamo. Y voy a decirle algo, toda la carta habla de manera general para todos, todos son conocidos. Todos están en iguales condiciones. Dios no es prioridad. Dios no es importante, ni para niños, ni para jóvenes, ni para adultos, ni para abuelos. No era la prioridad de Dios para la iglesia. Pero Él dice, singularmente, me llamó también mucho la atención, porque hoy el Señor, de manera singular, particular, está tocando la puerta. Y establece, si alguno, versículo 20, capítulo 3, mi hermano. ¿Lo tienen ahí? ¿Puedo leerlo en voz alta? Dice que aquí yo soy de la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Usted está bien aquí. El Señor está tocando de manera personal. Este mensaje no es para los abuelos, porque ya ellos tienen que pensar qué van a hacer. Ya están punto a. Estoy segura que el Señor hoy está golpeando fuertemente las puertas del corazón de los muchachos que hoy están aquí. Acuérdese de este día. Acuérdese que el Señor toca con paciencia. Acuérdese que el Señor toca porque es muy bueno y muy misericordioso. Acuérdese que el Señor al que ama lo disciplina. Acuérdese que los ojos del Señor están sobre usted. No lo ha desechado todavía. Él está llamando. ¿Qué va a hacer? ¿Le va a cerrar rotundamente las puertas al Señor hoy o se las va a abrir? Si alguno oye mi voz y toma la decisión de abrir la puerta, yo no voy a decir que el Señor nos da permiso. El Señor no nos da permiso, el Señor nos está dando oportunidades. Me choca, como si el Señor nos tuviera que pedir a nosotros permiso. El Señor no nos tiene que pedir permiso a nosotros de nada. De nada, de nada Él nos tiene que pedir permiso. ¿Sabe por qué? Porque Él nos dice, bueno, Miriam, ¿te cierro los cielos hoy o cuánto quieres? Si Él nos pidiera permiso a nosotros, nos consultaría cuando nos queremos ir. Pero Él no nos va a pedir permiso nunca. Y no quiero decir que Él no sea un caballero, como muchos dicen, es que el Señor es un caballero y Él nos pide permiso. No, Él no nos pide permiso. Él es muy bueno. Él es muy misericordioso y lo que hace es darnos una y otra y otra y otra y otra y otra oportunidad. Muchas oportunidades. Yo estoy a la puerta de Él y llamo. Su oportunidad está delante. ¿Abre o no abre la puerta? Si abres, entonces yo entro y establezco una relación íntima. Si abres, yo voy a estar ahí. Si abres, yo voy a sentarme y a ocupar el lugar que le corresponde. Yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Mis amados, la tibieza y autosuficiencia nos conduce a la bancarrota espiritual. Eso hace la tibieza y eso hace la autosuficiencia.
Y entonces entra muy bonito o muy aplicado la parábola que refirió mi Señor. Y dijo aquel hombre rico: ¿dónde guardaré todo esto que tengo? Entonces dijo: ya sé, voy a construir grandes graneros donde pueda depositar todas estas grandes cosechas que me dan garantía de estar de aquí en adelante tranquilo. Y entonces vino una voz y le dijo, ¿cómo le dijo? Necio, hoy viene. ¿Cómo estaba ese hombre tan lleno de bienestar físico? Yo quiero decirle, en bancarrota espiritual, porque no podía disfrutar nada de lo que había amontonado. Y en medio de su enfoque de amontonar en esta tierra, dijo: Dios me es necesario, tengo suficiente. Amados, ¿cuál es su condición hoy? ¿Cuál es? Pudiéramos irnos y ya, terminando de exponerle. ¿Eres frío? ¿Eres caliente? ¿Eres frío? ¿Qué es? Yo quiero decirle que si usted hoy se reconoce que está frío o que está tibio, Dios, el que puede solucionarlo todo, está aquí. Vamos en fe. Yo le doy gracias a Dios por traerles en esta mañana. Le doy gracias a Dios por habernos guardado durante la semana que ya pasó, porque ya quedó atrás. Ya hasta ahí experimentamos la misericordia de Dios. Hasta aquí. Pero quiero rogarle a Dios que podamos nosotros entender, masticar y digerir su instrucción. Para nadie es un secreto que es muy fácil estar tibio. Muy fácil. Es más, para nadie es un secreto que podamos estar congelados, sin ningún tipo de sensibilidad ni deseo por las cosas espirituales. Como no es un secreto a nuestros ojos humanos, imagínese a los ojos del Señor, que todo lo conoce. Yo quiero animarle que tome fuerzas, tome aliento, busquen al Señor. Si tienen mucho, busquen al Señor por gratitud. Si les falta, busquen al Señor porque Él es el que tiene todo lo que nos falta. Tanto a unos como a otros, Dios nunca sobra. Dios es suficiente. Dios es suficiente. Cierra sus ojitos.